Esta es la periodista Carmen Aristegui. Y esta es también la periodista Carmen Aristegui. La primera imagen es de noviembre de 2013 y la segunda de mayo de 2022. ¿Qué ha cambiado entre la Carmen de la primera fotografía y la de la segunda? Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muchas cosas. Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui. La verdad. Y en el caso de Peña, desde que tomé posesión, públicamente le hice el reconocimiento. Esto que estoy aquí ahora sosteniendo, esta gran revelación de la Bastida, la paladina de la libertad, por un tiempo, que engañó Carmen Aristegui. El motivo del enfado del mandatario no es otro que la entrevista realizada por la periodista al que fuera candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000, Francisco Labastida. En esa entrevista hubo varias exclusivas, como por ejemplo una revelación del político que afirmó que el PRI ayudó a AMLO a ganar la presidencia en 2018 mediante un pacto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Pero además, la Bastida acusó al gobierno de López Obrador y a los congresistas de Morena de intentar dar un autogolpe de Estado, de traición a la democracia y de intentar matar al poder legislativo. Pero analicemos cómo fue la entrevista que realizó esta conductora de radio y televisión tan célebre en México y si se ajustó la entrevista a los cánones de la ética periodística. De entrada, la motivación para realizar la entrevista, para tener esa conversación con la Bastida, fue para hablar sobre la situación política actual en el país y sobre un tema concretamente importante, que son una serie de audios que han salido del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Alito, el mismo partido al que perteneció durante muchos años la Bastida. Es decir, un tema de rabiosa actualidad, por lo tanto la entrevista desde ese punto de vista estaba completamente justificada. Durante la charla entre Aristegui y la Bastida, ella le preguntó, obviamente, por el audio difundido por Alito, en el que supuestamente Manuel Velasco, del Partido Verde y aliado del presidente López Obrador, le llevó un mensaje de amenaza del secretario de Gobernación, Adán López, y del propio mandatario. Pero luego, una vez tuvo la respuesta de la Bastida, de inmediato Aristegui puso la opinión sobre ese tema, sobre esa acusación, esa denuncia de López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Con lo cual logró lo que se busca en el periodismo, que es un contraste de fuentes, como debe ser, contrastó las fuentes. Eso es algo que hace habitualmente Aristegui y que dice mucho de su intento de lograr defender el equilibrio en la información, la justicia, el buscar la verdad. Y esos son valores primordiales en la ética periodística. Entonces, ¿por qué Carmen Aristegui ha pasado ahora al bando de los villanos en el mundo de la prensa según la visión de López Obrador? En realidad, la cosa no es de ahora, ya sucedieron algunas situaciones previas. Uno de los primeros motivos de descontento del mandatario fue seguramente un artículo publicado en abril de 2019 en el diario Reforma, en la columna que tiene ahí Aristegui, donde la periodista cuestionó los ataques que AMLO realizaba a los periodistas críticos de su gestión desde el Palacio Nacional, desde la mañanera, con el argumento, creo yo, certero, de que no se puede poner el presidente al nivel del ciudadano porque como gobernante él representa al Estado mexicano y está en una posición de poder. Otro momento crítico en la relación fue cuando Aristegui, en su portal Aristegui Noticias, publicó un reportaje que también fue publicado por la revista Proceso, en el que mostraban una investigación sobre un supuesto caso de corrupción que involucraba a los hijos del mandatario con una serie de actividades dudosas relacionadas con el programa gubernamental Sembrando Vida.
Ese pareció ser el punto de inflexión, creo yo, de la relación. Así lo demostró, de hecho, López Obrador. Y lo otro, bueno, hablando de los medios, aprovechar para aclarar, porque el Proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación, mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de Lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes. Y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Es importante aclarar aquí que durante años Aristegui realizó importantes y arriesgadas investigaciones informativas sobre los oscuros entresijos del poder en México, que iban mucho más allá que cualquier otro reportaje periodístico realizado por los periodistas, los líderes de opinión, los representantes de los medios de comunicación tradicionales, a los que AMLO acusa de conservadores, de neoliberales, de corruptos, de vendidos. Por esta razón, y por dar voz también a los marginados, desde los indígenas, las mujeres, hasta los inmigrantes, pasando por los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la periodista fue vinculada durante mucho tiempo con el movimiento político del tabasqueño. Eso se explica en parte porque el resultado de su labor informativa, de su labor profesional, servía de munición para que el eterno candidato entonces, ahora ya presidente, pudiera seguir atacando a los gobiernos del PRI y del PAN y allanando así el camino que le conduciría luego, en 2018, a la presidencia. Pero también es bueno y necesario aclarar que Aristegui jamás se ha posicionado públicamente a favor de nadie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Aristegui de 2013 y la Aristegui de 2022? Pues no mucha. En realidad, la periodista simplemente está realizando un periodismo, una labor informativa que cuestiona el poder. Si acaso, la diferencia ahora es que el que está en el poder, el que ostenta el poder, es justamente López Obrador. Y por eso la acusa de corrupta, de conservadora y de mentirosa. Y eso es lo más grave en el mundo de la prensa, porque los periodistas, uno de nuestros valores principales es el prestigio que tenemos como profesionales, porque al final manejamos una herramienta que es una materia que es muy sensible para la sociedad, que es la verdad y la búsqueda de la verdad y los datos. Y si nos acusan de mentir, nos están haciendo mucho daño y están haciendo mucho daño en realidad a una institución democrática fundamental como es el periodismo. Esta posición, esta postura del presidente López Obrador tiene en realidad una explicación que encontramos en la visión que tiene el mandatario de cómo debe ser el buen periodismo, lo que él llama periodismo comprometido. Ya lo ha mencionado varias veces en la mañanera y ha citado concretamente a dos figuras, tres, de ese periodismo comprometido, que en realidad se remonta a ya hace bastantes décadas, a finales del siglo XIX, principios del XX. Estamos hablando de Francisco Zarco y de los hermanos Flores Magón. Pero sobre eso, sobre el periodismo comprometido, hablaremos en otro video de Montaner Connection, porque ya se nos acabó el tiempo. Recuerden, este es su canal de ética periodística. Si les ha gustado este video, por favor denle like. Si tienen comentarios, tanto favorables como críticos, neutros, lo que sea, por favor háganlos. En la medida de lo posible trataré de contestarlos. Y por favor suscríbanse al canal.
Es la mejor forma de estar al día de las novedades en materia de ética periodística que ofrezco aquí, y de esa manera también van a poder ver y saber más sobre esa visión que tiene López Obrador sobre el periodismo comprometido. Sin más, me despido, soy Raúl Cortés, les agradezco la atención y hasta la próxima.